¿Estás pensando en gastarte 1000 euros en comprarte el nuevo patinete eléctrico de Xiaomi, el Scooter 4 Ultra? Pues guarda la cartera por el momento y quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar, te voy a detallar los motivos principales por los que deberías de comprar o no este nuevo patinete eléctrico de Xiaomi. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Cuando compramos el Xiaomi Scooter 4 Ultra nos llega totalmente renovado, con una caja con un diseño distinto al que estamos acostumbrados a ver en el resto de la serie de patinetes de la marca. Esta caja tiene 4 anclajes de plástico ubicados en la parte inferior, 2 por cada lado, y haciendo presión hacia ellos podremos retirarlos. Una vez abierta la caja podemos tirar de ella hacia arriba para abrir el patinete. Este nuevo sistema a mí personalmente me ha gustado porque aparte de que se abre la caja mucho más fácil, no necesitamos tanta fuerza para poder sacarlo de la misma como en anteriores versiones. Yo solo, por ejemplo, he podido levantar este patinete eléctrico sin problemas. El montaje es exactamente igual que en otros modelos de Xiaomi y no nos llevará más de 3 minutos poder realizarlo. Hay que tirar del mástil hacia arriba, cerrar el nuevo sistema de plegado y montar el manillar. Junto con el patinete nos encontraremos los 4 tornillos y la herramienta necesaria para su instalación. El Xiaomi Scooter 4 Ultra presenta muchas novedades. Al tratarse del patinete eléctrico más tope de gama de Xiaomi, hay muchas cositas que quiero contaros y muchos detalles que matizar. Comenzando por sus especificaciones, en este nuevo patinete contamos con un motor de 500 vatios nominales ubicados en la rueda trasera, con una potencia de hasta 940 vatios pico que nos prometen ascender por pendientes de hasta el 25% de inclinación. La batería que monta es de 12.000 mAh, con una capacidad de 560 vatios hora, una batería muy grande y que nos otorga una autonomía teórica de hasta 70 kilómetros, que luego, como siempre, compararemos con la realidad. La velocidad máxima de este patinete se encuentra limitada tal y como indica la normativa aquí en España, por lo que lo máximo que podremos correr con él será a una velocidad de 25 km por hora. En cuanto a cambios físicos tenemos muchos, no hay más que ver su altura, la cual es de 1,26 m y la base es también muy ancha. Pero si hay una novedad a destacar en este nuevo patinete de Xiaomi, sin duda alguna, es la suspensión. Por fin un patinete de Xiaomi con suspensión, y no una, sino 2 suspensiones, una delantera y otra trasera. Esta suspensión va combinada con sus ruedas de 10 pulgadas sin cámara, que a primera vista se ven muy grandes y cómodas. Además, con el nuevo sistema de Xiaomi Duragel, si tenemos un pequeño pinchazo, las ruedas se reparan de forma automáticamente solas. En cuanto a seguridad, contamos con una potente luz equipada en la parte delantera del manillar, freno delantero de tambor y freno trasero eléctrico. Esta configuración da pie a un patinete eléctrico con un diseño minimalista y muy limpio, sin apenas cables de por medios y además con un peso medianamente liviano para todo lo que tiene. Son 24,5 kg lo que en total pesa la unidad. Otros detalles que podemos encontrar en el patinete a simple vista son el nuevo sistema de plegado, que nos da muy buena confianza gracias a su doble sistema de cierre. También la pata de cabra mejorada y totalmente acorde al patinete, junto con sus nuevos puños de goma con una textura lineada con surcos para evacuar el sudor y mejorar el agarre del mismo. Otros elementos como la maneta de freno y el acelerador siguen manteniendo la esencia del primer patinete de Xiaomi. Eso sí, el gancho de plegado, entre otras cosas, ha sido actualizado, ya que ahora contamos con un timbre más pequeño e integrado. Es una pasada de patinete, seguro que eso no me lo podéis discutir, pero mejor vamos a probarlo y vamos a ver qué tal funciona. Pues nada amigos, ya estamos aquí fuera con el Xiaomi Scooter 4 Ultra. Voy a estar unas semanas haciéndole pruebas intensivas. Ahora os mostraré imágenes de todo lo que he estado haciendo con él, con este patinete eléctrico. Y bueno, después de hacer estas pruebas luego os comentaré si realmente ha merecido la pena o no gastarnos los 1000 euros que cuesta. Lo que todavía no me acostumbro es que hay que empujar mucho para salir, y más si estás en cuesta, hay que empujar mucho. En otros patinetes, en cuanto aceleras un poquito, salen,
pero en este caso no. En este caso hay que empujarle bastante con el pie y cuando pasa de unos 6 km por hora es cuando ya empieza. Hay que empujar, empujar, empujar y ya acelerar. Le cuesta siempre un poquillo más, pero es que en Xiaomi son muy estrictos. Hasta que no pilla los 6 km por hora, no perdonan. Y por ejemplo, ahora mismo que estoy en una cuesta, pues obviamente hay que empujar más todavía, hay que hacer más fuerza, porque cuando la pantalla pasa de 6 km por hora es cuando el acelerador funciona. Mientras tanto el acelerador no funciona. Pero aún así, oye, estoy en una cuesta muy empinada con mi peso y fijaros, muy bien. Muy suave la aceleración y tiene potencia, Atentos ahora que viene una subida. Frenamos un poquito y ahora aceleramos de nuevo y ahí está, sin problemas, ojo, sin problemas. Recordad que está la batería, la verdad, a la mitad de batería y es lógico que no tenga tanta fuerza como si estuviese al 100%. La dirección, como veis, para girar en una rotonda pues es muy sencillo con este patinete eléctrico. Al tener un manillar tan ancho como estáis viendo, pues es muy fácil maniobrar, ojo, y tenemos muchísimo equilibrio. El Essential, que es todo lo contrario, que tiene un manillar muy corto, aquí no ocurre eso. Vale, pues aquí estamos, amigos, en la cuesta de la muerte, como la llamo yo. Porque es una cuesta, la verdad, que tiene bastante inclinación y ahora mismo tengo el patinete que lo tengo bajo de batería, lo tengo con 3 rayitas que yo diría que está a menos del 50% de batería. Y vamos a hacer una prueba aquí en seco, como estáis viendo, parados. Vamos a intentar con mi peso de 100 kilos subir la cuesta, a ver si el patinete es capaz de subirla teniendo en cuenta que tiene media batería. Vamos allá. Como estáis viendo, arranca bien a una velocidad de 10 km por hora. Aquí ya en la parte final está un poco muriéndose, pero oye, me la ha subido y no ha tenido ningún tipo de problema, ni siquiera se ha parado el motor, ni me ha hecho ningún raro, ¿vale? Me la ha subido bien. Vamos a hacerlo otra vez y repetimos la prueba. Como veis, la batería bastante baja, el patinete eléctrico aquí lo tenemos. Vamos a coger impulso y a subir. Velocidad 9 km por hora, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 8, vamos y aquí estamos. Pues la cuestecita, que es esa de ahí, no es una cuestecita como estáis viendo plana, es una cuesta bastante inclinada. Y lo cierto es que el patinete eléctrico pues la ha subido estando parado, que si yo llegase por allí con inercia seguramente la subiría muchísimo más rápido, pero teniendo en cuenta estas condiciones, que tenemos la batería a menos del 50% y que hemos estado parados y además con un peso de 100 kilos más algún kilo más que llevo en la mochila. Así que pues nada, aquí tenéis la prueba de rendimiento en una subida con el Xiaomi S4 Ultra. Vale, ahora vamos a comprobar la calidad de los frenos de este Xiaomi Scooter 4 Ultra, así que voy a tirarme por esta cuesta y voy a frenar al máximo a ver qué tal reaccionan los frenos eléctricos y de tambor de este Xiaomi Scooter 4 Ultra. Voy a ir a máxima velocidad, freno, he bajado por allí, he comenzado a frenar un poquito antes de la línea y he ido por aquí y aquí el patinete eléctrico se ha detenido, o sea, es que hay nada, hay poco más de 2 metros. El patinete eléctrico la verdad es que me ha sorprendido mucho el freno tambor, pero tengo que deciros que la mayor parte de la frenada yo la he notado por el motor, ¿vale? Por ese freno eléctrico que tenemos en los patinetes de Xiaomi. En esta ocasión está muy exagerado. De hecho, en la aplicación lo tengo configurado como medio, o sea, podría llegar a subirle más la potencia de frenado y frenaría mucho mejor todavía. Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy satisfecho y muy contento con los frenos de este patinete. El patinete bajo de batería con cuestas 22, 23 se mantiene, y eso que ya tiene menos batería, pero aún así tiene potencia para poder desplazarnos, cosa que en este aspecto un Xiaomi normal, un Xiaomi M365 o incluso un Pro, cuando ya va muy bajo de voltaje, ya directamente ya no puede alcanzarnos nunca la velocidad máxima. En cambio, con este Xiaomi 4 Ultra, como tiene más batería, pues sí que podemos. Vale, ahora estoy pasando por este sitio especialmente porque tiene muchos, no sé si lo podréis ver, pero tiene muchas losetas, ¿no? Tienen las típicas losetas que la verdad es que joden bastante y fastidian mucho cuando vas en patinete eléctrico. Pero en este caso, no sé si lo estáis notando en mi voz, que tiembla un poquito, pero la mayor parte de los socavones y de los desniveles del suelo me los está corrigiendo la suspensión. Está haciendo su trabajo, pero perfectísimamente. Y la verdad es que muy bien, muy bien, porque este tipo de loseta, yo paso mucho por aquí con el patinete y la verdad es que se nota muchísimo, tanto en la espalda como en los pies y demás, todo el temblor. Ahora por aquí sí que le cuesta un poquito más porque ya son desniveles más grandes,
pero en lo general para un desplazamiento urbano no hay ningún tipo de problema, la suspensión lo resuelve muy pero que muy bien. Uy, 27 km por hora, ¿qué está pasando? 28, ¿qué está pasando? Vale, cuando vamos cuesta abajo, si vamos acelerando, pues el patinete sí que va un poquito por encima de la limitación, ¿vale? Pero en el momento que empezamos a acelerar otra vez, ya corta y nos baja la velocidad. Pero bueno, si queremos bajar alguna cuesta un poquito más deprisa, pues si aceleramos, sí que sobrepasamos el límite de los 25. En el suelo tengo suficientemente hueco para poner los pies, se está muy cómoda la base, pero aún así siento que he tenido otros patinetes que he tenido más espacio para colocar los pies. Pero bueno, en comparación con los Xiaomi clásicos, el Xiaomi M365, el Pro y demás, la verdad es que tenemos bastante espacio y se nota muchísimo que es muchísimo más cómodo el poder circular con el patinete eléctrico, sobre todo si sois más grandes como yo, que necesitaréis más espacio en la base. Y aquí es, amigos, justo la parte en la que os decía al principio del vídeo que os quedaréis, porque para mí esta es la parte más interesante, más allá de las pruebas que están muy bien, pero realmente aquí es donde voy a compartir con vosotros mi opinión más real y más sincera acerca de este último lanzamiento de Xiaomi con este gran patinete eléctrico. Lo primero que tengo que deciros es cómo ha sido recibido por la comunidad. Ha sido un patinete eléctrico muy criticado en su lanzamiento, de hecho yo fui el primero que lo critiqué, por aquí arriba tenéis el vídeo de hace 3 meses, obviamente el patinete eléctrico en su día no había salido y no podía probarlo, ahora que ya lo he probado pues tengo varias cosas que sí que quisiera retratarme y tengo otras cosas que sí que quiero destacar. Lo primero que tengo que deciros es que a pesar de que parece que no hayan habido muchas novedades, han habido muchísimos cambios, y yo os puedo ser sinceros en ese aspecto y os puedo decir los motivos por los que han habido cambios, y es que yo he tenido el primer patinete eléctrico que lanzó Xiaomi, tuve el M365 y seguidamente tuve el M365 Pro, el cual tenéis la review también por aquí arriba de hace ya más de 3-4 años, y puedo deciros que a lo largo de esta trayectoria he tenido todos los patinetes eléctricos de Xiaomi, prácticamente todos, y he podido ver la mejoría y he podido notarla, cómo han ido progresando la propia marca de Xiaomi y cómo ha ido mejorando sus productos. Y es verdad y es totalmente cierto que en este Xiaomi Scooter 4 Ultra nos encontramos muchas novedades respecto a la primera versión que sacó Xiaomi allá por el 2017-2018. Han llegado muchísimas variaciones, han llegado muchísimas mejoras que quizás no son tan tangibles porque no se pueden destacar así a golpe de vista, pero os tengo que decir que sí que son mejoras que yo he ido viendo y os la voy a detallar. Lo primero, amigos, su potencia. Recordad que Xiaomi jamás ha superado la cifra de 250, 300, 350 vatios y con este patinete se ha metido en el mundillo de los patinetes eléctricos más potentes para personas que más lo requieran, y contamos con un motor de 500 vatios nominales que son 940 vatios pico, o sea, tenemos una potencia muy buena, pero muy buena, y sobre todo, si ya os digo, si lo comparamos con el primer patinete eléctrico de Xiaomi, ha habido una mejoría brutal a lo largo del proceso de los años, al igual que su autonomía. Estábamos acostumbrados que como mucho el Pro puede llegar a los 45 kilómetros teóricos, bueno, pues con este patinete eléctrico nos permiten y nos dicen, gracias a su gran batería, que soporta hasta 70 kilómetros de autonomía, aunque bueno, en mis pruebas, os soy sinceros, y he conseguido unos 36 kilómetros reales. Hay que tener en cuenta obviamente mi peso y sobre todo tener en cuenta también por los caminos y por los trayectos por los que lo he llevado, que ha sido al límite y a lo máximo, pero tengo que deciros que esa autonomía, sabemos que en los patinetes eléctricos la autonomía teórica versus la autonomía real hay mucha diferencia, pero me parece una autonomía bastante buena para tener la potencia que he tenido y para tener esa constancia de velocidad que suelo alcanzar con el patinete. Obviamente seguimos teniendo la pega de los patinetes de Xiaomi, que cuando nos quedan 2 rayas de batería, alrededor del 40%, pues ya no tenemos esa potencia máxima, ya perdemos ahí fuelle. Y sí que es verdad que en algunos casos nos cuesta incluso llegar a los 25 km por hora, sobre todo con mi peso, ya os digo, y en cuestas, pero por el resto de trayectos y con un peso normal el patinete eléctrico se desenvuelve súper bien. Pero yo no quería comentaros todo esto de las mejoras de la batería, la potencia, que está muy bien, pero es algo que seguramente vais a poder encontrar en 4000 reviews en internet. Sino voy a hablaros de las mejoras que no son tan visibles para un usuario que no haya tenido otros patinetes eléctricos de Xiaomi. Lo primero, la suspensión, una suspensión que nos hacía falta desde hace muchísimo tiempo en los patinetes eléctricos de Xiaomi, lo llevamos pidiendo a grito durante toda la comunidad. Seguro que cientos de vosotros que estáis viendo este vídeo habéis tenido un patinete M365, un 1S o un Pro y le habéis colocado una suspensión de monorritmo de cualquier otra marca. Bueno, pues ya por fin tenemos esta suspensión integrada en el patinete eléctrico. Eso, al fin y al cabo, aunque no lo creáis, es que Xiaomi realmente sí que escucha a los miembros de la comunidad y respecto al paso de los años pues le ha ido picando estos parches, ¿no?, que le solíamos ir colocando nosotros a los patinetes, pues ya lo tenemos aquí todo de serie y
todo integrado. Por ejemplo, también contamos con unas ruedas más anchas y más grandes. Siempre estamos acostumbrados a tener 8 pulgadas, ahora tenemos aquí las 10 pulgadas, además con la tecnología de Xiaomi Duragel, que bueno, si tenemos un problema pues son autosellantes y se autorreparan también con los pinchazos leves, y la verdad es que son una pasada. Además son unas ruedas muy duras, son muy grandes y están muy guays para poder circular por cualquier tipo de terreno. Obviamente no voy a meterme en terreno off-road ni nada de eso, pero es que este patinete no está destinado para eso. Pero fuera de eso es un patinete eléctrico que rinde muy bien, y que esa suspensión que nosotros llevamos pidiendo y que esos cambios que llevamos pidiendo desde el primer patinete eléctrico de Xiaomi, pues hemos visto cómo se han ido aplicando y reflejando en este Xiaomi Scooter 4 Ultra. Más detalles interesantes, bueno, pues el guardabarros, que parece tontería, ahora tenemos un guardabarros muy resistente. Os lo digo yo, que he partido 3 o 4 guardabarros a lo largo de mi trayectoria con los patinetes eléctricos de Xiaomi, y recuerdo que al principio venían los patinetes eléctricos sin ningún tipo de soporte. En el Pro 2 ya empezaron a colocar soporte para el guardabarros, y ahora sí tenemos un guardabarros muy duro, un guardabarros muy resistente, y tenemos también 2 soportes que lo soportan francamente bien y que hacen que esa pieza pues seguramente no se vaya a romper nunca más. Otro paso de que Xiaomi ha ido mejorando a lo largo de su trayectoria, al igual que el cierre, el sistema de plegado me parece una auténtica pasada. Tiene un sistema muy sofisticado, muy rápido, que se plega el patinete eléctrico en cuestión de segundos, y eso también es otro punto en el que se nota que Xiaomi ha ido mejorando con el trayecto de los años. En los primeros patinetes eléctricos de Xiaomi el sistema de cerrado pues se rompía, o sufrían los usuarios problemas con el patinete eléctrico, con holguras y demás, y ahora pues todo esto está más que solventado en esta nueva versión de Xiaomi. La altura, por ejemplo, del mástil es otro avance en el Xiaomi. Xiaomi nunca había pasado de una altura en concreto, y ahora tenemos un patinete eléctrico un poquito más alto, unos 3-4 centímetros más alto, pero la verdad es que esto ya lo habilita y lo hace cómodo para personas que miden 2 metros, por ejemplo. De hecho, así lo anuncian en su página web, y para mí, por ejemplo, que soy una persona grande, ¿no?, pues me viene de lujo poder tener este manillar que me llegue muy bien a esa altura, y eso es algo también que se hace notar con el paso del trayecto de Xiaomi. Hablamos también de la estética de los patinetes de Xiaomi. Fijaros cómo ha seguido manteniendo su misma línea respecto al primer patinete eléctrico de Xiaomi, el M365. En este 4 Ultra, a pesar de haber querido la marca evolucionar muchísimo con esa suspensión, con esas nuevas mejoras de estética y demás, ha seguido manteniendo el mismo estilo, la misma estética que en su primera versión. Y eso es algo que también se hace notar, y es algo que también le da un toque, un punto de fidelidad a todos esos usuarios. A nivel de estética también podemos observar que casi no se aprecian cables, o sea, solo tenemos aquí arriba el cable del freno y debajo 2 cablecitos y ya está. No tenemos ningún tipo de cable más que sea visible, ni siquiera el del freno de detrás, o sea, porque es eléctrico. O sea, lo han hecho, yo creo, a posta para evitar que se puedan ver cables. Y ahora contamos con el freno de tambor en la rueda delantera. Pues todo eso son mejoras que son difíciles de ver, pero con el paso del tiempo de los productos de Xiaomi, os digo yo que han estado escuchando a la comunidad y se han ido aplicando, y así han desarrollado este Xiaomi 4 Ultra. Y la pregunta del millón: Adrián, tengo 1000 euros aquí en la mano para gastarme en un patinete eléctrico. ¿Tú me aconsejas que me compre este Xiaomi Scooter 4 Ultra? Bueno, pues tengo que deciros que sí, y os voy a explicar el porqué. Yo he estado más de un mes utilizando este patinete eléctrico desde que me lo compré, porque a mí el patinete eléctrico no me lo regalaron. De hecho, yo tuve los 1000 euros y me lo compré, el patinete eléctrico. Me costó realmente 954 euros para ser exacto, porque estaba en una promoción de lanzamiento, pero el PVP son 1000 euros. Con estos 1000 euros, o sea, con todo este tiempo que he estado utilizando el patinete eléctrico, todo lo que os he enseñado y todo lo que no os he enseñado, tengo que deciros que en todo este tiempo el patinete eléctrico a mí no me ha dado ningún problema, no lo he estado utilizando para el día a día, para todo lo que puedo llegar a necesitar, y no le he encontrado ninguna pega. O sea, es que no le he encontrado ninguna pega. Tiene la potencia suficiente para subirme a mí por las cuestas, que es lo que yo necesito. Tiene también una muy buena autonomía, tiene también un completo sistema de luces, tiene unos frenos muy buenos, tiene suspensión, tiene buenas ruedas, autosellantes, tiene una altura que me viene ideal, la base es ancha, no pesa excesivamente demasiado, tiene una pata de cabra muy consistente, tiene también un sistema de plegado que me permite plegar el patinete eléctrico cuando quiero en cuestión de segundos. Es que tiene todo lo que puedo necesitar en un patinete eléctrico. Que me gustaría a lo mejor pues que corriese más, sí, pero está limitado, y está limitado como todo el resto de patinetes eléctricos deben de estar limitados. Entonces, si nosotros nos vamos a un mercado en el cual tengo yo 1000 euros y decido en qué patinete eléctrico quiero gastarlo, pues sí, hay muchas alternativas. Tenemos Smart Girus, tenemos ViewMax, o sea, tenemos un montón de marcas. Tenemos también Kukirin, Kugu, o sea, tenemos un millón de marcas. Y podemos apostar por lo que queramos. Y sois libres de gastaros el dinero en lo que queráis. Y eso está clarísimo, y eso es lo primero.
Pero sí que es cierto que yo no me arrepiento de haberme comprado este patinete eléctrico. No me arrepiento porque me parece un patinete eléctrico muy bueno, tiene muchísima calidad. O sea, en un mes no le he sacado ni una pega, o sea, no le he sacado ningún punto de holgura que tú digas es que va mal, ni siquiera la batería me ha dejado de rendir menos que el primer día, no le he sacado ningún problema. Además, Xiaomi, todos los productos que fabrica son productos de calidad pura y dura, la batería es brutal la calidad que tiene. Los componentes de construcción, el patinete eléctrico en sí. Es más, no os voy a engañar, sí que le he sacado un pero, y es el tamaño del cargador, es muy grande y el cargador es que me cuesta guardarlo en la mochila porque es de un tamaño enorme, la verdad, y para transportarlo es incómodo, pero es el único pero que le he podido sacar. Entonces, os repito, si a mí me dais 1000 euros para gastaros en un patinete eléctrico, sí, tengo muchas alternativas, podría comprarme hasta un Dualtron, pero ¿para qué quiero un Dualtron si van a estar limitados a 25 km por hora? Y para que todos estén limitados a 25 km por hora, pues sinceramente para mí, para lo que yo quiero con este patinete eléctrico me sobra, para el día a día, para ir a hacer recados, para ir a trabajar, para moverme por la ciudad. Si quisiera meterme, por ejemplo, por terrenos off-road o terrenos de tierra o campos y demás, pues yo no me cogería este patinete eléctrico, eso está claro, invertiría los 1000 euros en otro patinete. Pero sinceramente, para gastarme 1000 euros en un patinete eléctrico para moverme por la ciudad, yo si los tuviera, de hecho los he tenido y me los he gastado en este patinete eléctrico, y ya os repito que no me arrepiento porque es una fiel imagen de lo que Xiaomi nos ha ido queriendo representar y todo lo que hemos ido pidiendo a la comunidad a lo largo de los años, y aquí lo tenemos, es este patinete eléctrico. Si decís, guau, es que 1000 euros es muy caro, que lo sé, 1000 euros es un dineral y no queréis gastaros tanto dinero, vale, tenéis otras alternativas. Además, Xiaomi acaba de lanzar la serie 4, que tenéis un patinete eléctrico por 400 euros, otro por 500, está el Pro por 600, 700 y luego tenéis este. O sea, es que Xiaomi ya con esto acaba de cubrir todo su target y todo el catálogo que él quería cubrir, que la propia marca quería hacer. Entonces, mucha gente dirá, buah, pero es que esto no puede ser competencia contra el Dualtron. Sinceramente, no creo que sea competencia contra un Dualtron. El Dualtron tendrá su target, tendrá su objetivo y tal, pero Xiaomi con este patinete eléctrico ha conseguido llegar a un mercado en el cual pues antes no estaba porque no tenía patinetes eléctricos potentes con suspensión y demás, y ahora sí que lo tiene, y la verdad es que como marca se ha posicionado pues súper bien, porque ahora tiene un montón de catálogo, tiene un montón de productos para todo tipo prácticamente de usuarios. Para los que quieran experimentar circuitos y cosas así más potentes, más fuertes y más rápidas, pues ya que se busquen otra marca de patinetes, pero es que ese target no es el target de Xiaomi. Entonces, lo que yo quiero deciros con todo esto es que si tuviera 1000 euros para gastarme, si los tuviera, me compraría este patinete eléctrico. Si no tengo 1000 euros, no me lo compraba, es un patinete eléctrico súper caro, son 1000 eurazos, que ya os digo que es prácticamente el sueldo de un mes entero para un patinete eléctrico. Pero si realmente quiero gastarme 1000 euros por tener un patinete eléctrico que tenga características premium, que tenga suspensión, que tenga una batería muy buena, un buen rendimiento, que tenga seguridad y que tenga todo lo que nos pueda aportar la compañía de Xiaomi, pues sinceramente me he decantado por este patinete sin duda alguna. Así que nada amigos, espero que os haya gustado un montón esta video review. Si ha sido así, ya sabéis, darle un fuerte like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Tenéis cualquier duda, cualquier comentario, queréis decirme algo, pues utilizar aquí debajo los comentarios del vídeo o también uniros a nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365. Muy importante que si realmente os ha gustado este vídeo, os gusta este contenido y no estáis suscritos a este canal, pues aprovechar este mismo momento para suscribiros. Por aquí arriba os voy a dejar un botoncito para suscribiros a este canal, por si acaso no estáis suscritos ya. Y por aquí os dejaré un vídeo anterior mío de mi canal que quizás no habéis visto y seguramente te va a resultar de mucha utilidad. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.